Buenas noches. Se abre la sesión solemne de hoy de la Academia Nacional de Medicina. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Sesión solemne con motivo de la recepción del doctor David Vázquez Aguad como miembro de número. Orden del día. Primero, saludo de bienvenida al recipiendario por el presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor Juan Mendoza Vega. Segundo, presentación del libro Osteoporosis, enfoque clínico y tratamiento, académico doctor David Vázquez Aguad. Tercero, discurso de orden, académico doctor Antonio Iglesias Gamarra. Cuarto, posesión del académico David Vázquez Aguad como miembro de número de la Academia. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Siempre es bueno recibir la sangre joven en la Academia Nacional de Medicina, porque los nuevos miembros son quienes mantendrán esta bandera a medida que vayamos faltando los mayores. Pero si ese miembro joven es una persona de las calidades de nuestro recipiendario de hoy, el doctor David Vázquez Aguad, ciertamente la ocasión es todavía mejor. Estoy muy contento, me alegra mucho poder estar en esta ceremonia y poder recibir como nuevo miembro de número de pleno derecho al doctor Vázquez. Ustedes saben que el doctor Vázquez, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en ginecología y obstetricia de la misma universidad, tiene una hoja de vida muy brillante que lo ha llevado, por una parte, a ser respetado entre sus colegas y en el ambiente internacional, y por otra parte, a ser jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía Nacional, director de la Unidad de Climaterio y Menopausia en el mismo Hospital Central de la Policía Nacional, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario de la Samaritana, jefe de la Unidad de Recién Nacidos allí mismo, y antes, cuando comenzó su andadura profesional, fue médico rural en San José de Suaita, Santander, donde seguramente lo recuerdan como un buen joven médico. Qué lástima que no se quedó allá, pero es una magnífica hoja de vida realmente. Tanto que ha obtenido distinciones como la Orden del Mérito Hospitalario de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en junio del 2006, no hoy. La condecoración Caduceo de Plata de la Policía Nacional 2 años después, en junio de 2008. Reconocimiento a la vida y obra por el Hospital Central de la Policía Nacional en octubre de 2008 y es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Menopausia. No tengo que abundar en más lectura de su hoja de vida y de sus méritos, porque esto da buena idea de que a esta posición de miembro de número de la Academia llega con sobrados méritos personales y sin duda será un muy brillante académico, continuando la labor que ya viene haciendo como académico correspondiente. Doctor Vázquez, nos encanta tenerlo aquí, tenga la bondad de tomar la palabra para presentar su trabajo. Muy buenas noches. Profesor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina. ¿Me regalas imagen, por favor? Gracias. Doctor Hermanes Guerra, vicepresidente de la Academia. Doctor Germán Gamarra, secretario de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina. Doctora Mary Bermúdez, decana académica de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Medicina. Queridos
académicos, queridos familiares, queridos profesores, compañeros, alumnos, queridos amigos, señoras y señores. Empiezo por decir que la gratitud es la memoria del corazón. Por eso quiero empezar dando las gracias a todos los que hacen posible que esta noche tenga yo un peldaño más en mi carrera profesional y en mi vida académica, como es ser acogido en este noble escenario de la Academia Nacional de Medicina como miembro correspondiente y hoy como miembro de número. Primero que todo le agradezco a la Academia. En el año 2009 fui recibido como miembro correspondiente y desde ese momento he sentido en la Academia el calor que da la calidez académica, la calidez humana y la calidez espiritual de los miembros de la Academia y de la Junta Directiva que hace honor a esa posición. Quiero agradecer al doctor Renato Guzmán. Renato fue mi compañero de aventuras en este libro. Desafortunadamente, están los reumatólogos empezando su congreso de la Academia Americana de Reumatología en San Francisco, y por eso hoy Renato, Monique Chalem y otros reumatólogos que me acompañaron en esta aventura viajaron a San Francisco. Muchos conocemos a Renato. Renato Guzmán es internista, reumatólogo, es fundador y director científico del Instituto de Enfermedades Autoinmunes Renato Guzmán, tiene más de 300 publicaciones, es el autor principal del estudio Bliss 52 publicado en Lancet, por medio del cual se aprobó el primer biológico que aprobó la FDA para el tratamiento del lupus, y por esa razón ganó el Premio Mundial de Investigación en Lupus hace 5 años. Quiero dar las gracias a todos los colaboradores de la obra. Para mí me sentí muy cómodo de que todas las personas que les solicité un capítulo accedieron a escribirlo con generosidad, con rapidez, algunos con más rapidez que otros, algunos tocaba, todos los que hemos escrito libros aquí sabemos cómo es ese proceso, pero todos con gran altruismo me colaboraron para que este libro se hiciera. Quiero agradecer al académico Antonio Iglesias Gamarra, reumatólogo, profesor de la Universidad Nacional, exdirector del Instituto Nacional de Salud y también compañero mío de andanzas en este mundo de la osteoporosis. A veces hasta nos encontramos en aeropuertos con Antonio y siempre yo le recibo un whisky a Antonio para conversar de estos temas. Quiero darle las gracias a mi esposa Marcela, a mis hijos, Ana María, David Felipe, estudiantes de medicina, porque me dieron el tiempo que necesité para yo escribir este libro, tanto en mi casa como en mi consultorio. Les agradezco y les ofrezco disculpas por haberles robado ese tiempo. Quiero agradecer a mis profesores, muchos aquí presentes, especialmente hago mención a los doctores Francisco Pardo, mi profesor en pregrado, que me incitó al mundo de la ginecología, y al profesor Joaquín Luna Uribe, mi profesor en la Samaritana, quien me enseñó las puntadas de la cirugía ginecológica con paciencia, con sabiduría y con afecto. También quiero darle las gracias a los compañeros míos de residencia, algunos también aquí presentes, por soportarme, y a algunos de quienes fueron mis alumnos de pre y posgrado, también aquí presentes algunos, porque fueron siempre un aliciente y un motor para seguir trabajando. Y por último a mis pacientes, todas ellas
que son la razón principal de nuestro devenir. Quiero, con la venia de la Junta Directiva, contarles algo de mi vida. Este soy yo en la década de los 60, en el pasaje Cadena. Los que son aquí de Bucaramanga lo conocen bien, que hay bastantes hinchas del Atlético Bucaramanga. Pasaje Cadena, en la década de los 60, yo con un vestidito celeste que me hizo mi tía María y con una bolsa de dulces que no quería que me quitaran. Nací en Aguachica, Cesar, el 15 de julio de 1958, en esta casa que ustedes ven. Era la casa de mi abuelo, Elías Awad, y tenía como buen libanés su almacén, se llamaba Almacén Montelíbano. Ahí nací yo, en esa casa, parto domiciliario, atendido obviamente por una partera, y estos son mis abuelos. Elías Awad llegó en 1908 a Colombia, en 1910 estableció su casa en Aguachica y casó con Susana Inés Maestre Uribe, una maestra de Río de Oro, Cesar. De ahí venimos nosotros, y por eso algunos a veces, por molestar, no dicen Aguachica, sino Aguachica. Ese es nuestro pueblo. Muy pequeño, fuimos a vivir a la ciudad de Bucaramanga, y ahí me crié, con algunos de los que están aquí presentes. Fueron mis compañeros. Esta es mi familia en el año 63, mi padre, mi madre, mi hermano Manuel, mi hermana Victoria, este soy yo, muy elegante, con mis zapatos ortopédicos, por el pie plano, no hicieron efecto los zapatos, sigo con el pie plano, creo que más plano, y mi hermana, Josefina. Estos son mis padres, Manuel y Josefina. Mi padre falleció el año pasado, mi madre aún vive en Bucaramanga. Esta fue la última foto. En 1974 me gradué en el Colegio San Pedro con la Compañía de Jesús, como bachiller clásico, Colegio San Pedro Claver, y ingresé a la Facultad de Medicina en el año 75, de la Universidad Javeriana. Tengo el gusto de que mi compañera de pupitre fue Mary Bermúdez, aquí presente, que hoy es la decana de la Facultad de Medicina, es la primera mujer decana, y de verdad, Mary, le agradezco mucho por haberme soportado en la carrera y por seguirme soportando en el Consejo de la Facultad de Medicina de la Javeriana, del cual soy miembro. En el año 86 terminé residencia en el Hospital Universitario de la Samaritana, bajo la mirada y el cariño del profesor Joaquín Luna, y posteriormente hice diferentes especializaciones. Fui afortunado de ganar una beca de la OPS-OMS y hice mi especialidad en perinatología y desarrollo humano, en epidemiología después, en densitometría clínica y en seguridad social. Actualmente tengo mi consultorio en el edificio del Bosque y también trabajo en Colsubsidio. Este es mi grupo de trabajo en Colsubsidio y, como decía Héctor Lavoe, es mi gente, lo más grande de este mundo. Día a día estoy con ellos en la consulta de menopausia y osteoporosis y me siento muy orgulloso de trabajar ahí. Como me siento muy orgulloso de haber trabajado en la Policía Nacional 20 años, muchos de ellos bajo la mirada de la doctora Adriana Camero, aquí presente, coronel Adriana Camero, que había sido primero mi alumna y luego ella fue mi jefe. Y creo que me porté bien con ella porque luego se portó bien conmigo. Esta es mi familia actual, mi esposa Marcela, mis hijos, Ana María y David Felipe. Realmente uno en esta vida no es maestro de nadie, sino aprendiz de todos. Quienes hemos estado vinculados alguna vez a la docencia lo sabemos. Esta diapositiva la uso mucho en mis conferencias, inclusive me tomé la libertad de traducirla al inglés cuando doy alguna conferencia en ese idioma, porque es una hermosa frase de Borges. Uno lo único que hace en esta vida es aprender. Así como hoy, que estamos aprendiendo.
Osteoporosis, enfoque clínico y tratamiento simplemente es la segunda parte de un proyecto que empezó con la primera edición de este libro en el año 2008, que fue apoyado por la Asociación Colombiana de Menopausia, la Asociación Colombiana de Osteología y Metabolismo Mineral y la Asociación Colombiana de Reumatología. Fue la primera edición y ese libro, la responsabilidad fue enteramente mía. Posteriormente, alguna noche en Florencia, en un congreso mundial de osteoporosis con Renato, al color de unos vinos, entonces todo lo bueno nace con un vino, nada bueno nace con una ensalada. Entonces, con Renato pensamos, hagamos una segunda edición, y más grande, más internacional, más cachezuda. Entonces también logramos el apoyo de la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, y este es el libro por el cual generosamente la Junta Directiva y la Academia en Pleno me acoge como miembro de número. Es un libro de pequeños esfuerzos que se han sumado, y los pequeños esfuerzos sumados son los que valen la pena, los que los hacen sentir a uno bien, contento. El libro empieza con una declaración de conflictos de interés. Siempre lo hago en todas mis presentaciones. Siempre los conflictos de interés por delante, la transparencia. Y uno debe declarar, y lo hacemos en el libro, si ha recibido apoyos y qué tipo de apoyos y con quiénes esos apoyos en su investigación o en sus diferentes actividades. Posteriormente el libro pues tiene una dedicatoria a mi hermano, dedicado al doctor Vázquez. Mi hermano falleció. Seguidamente el académico Gustavo Malagón Londoño, presidente en ese momento de la Academia Nacional de Medicina, escribe el prólogo y Renato y yo escribimos el prefacio como una introducción al libro. Antes de empezar los capítulos, el doctor Álvaro Ruiz Morales, médico internista y epidemiólogo, profesor en la Universidad Javeriana, escribe un capítulo que se llama Medicina basada en la evidencia. Pensamos que toda acción científica, médica hoy en día debe tener un sustento con medicina basada en la evidencia. No podemos hacer medicina de otra manera. No es la única herramienta, pero es muy importante. Y Álvaro muy generosamente escribe un hermoso capítulo introduciéndonos a este mundo con el ánimo de que todos los capítulos de ahí en adelante tengan el rigor científico de la medicina basada en la evidencia. Antonio Iglesias y Rudolf Martínez, miembro de la Academia de Historia de la Medicina, escriben un gran capítulo sobre la bibliometría. De pronto Antonio ahorita en el comentario algo dice, es decir, qué se ha escrito en Colombia en la historia sobre osteoporosis. Es una muy buena búsqueda, Antonio, de verdad, con todas las referencias de todos los que nos hemos esforzado a lo largo de la vida en dejar algo escrito acerca de esta terrible enfermedad. El doctor Gustavo Duque escribe el capítulo Fisiopatología de la osteoporosis. Gustavo Duque es un médico del viejo Caldas, provinciano así como yo, es geriatra, es director, mi amigo Carlos Cano lo debe conocer, es director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Sydney, un investigador muy importante a nivel mundial en geriatría, y él quiso colaborarnos con el capítulo de Fisiopatología de la enfermedad. Renato escribe sobre inmunología y hueso. El doctor Pedro Onel Rueda, médico endocrinólogo, también compañero de pupitre del Colegio San Pedro Claver. Pedro Onel es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología y escribe un capítulo de resistencia y biomecánica. Jaime Arenas Gamboa es médico perinatólogo, profesor de la Universidad Nacional, escribe un capítulo sobre antecedentes obstétricos y osteoporosis. La doctora Alexandra Aranguren es médica ortopedista de la Cruz Roja y el doctor Javier Bonilla es médico ginecólogo, también de la Universidad Javeriana Hospital de la Samaritana, escribe en el capítulo de Historia Clínica y Examen Físico. Con Javier tengo una deuda de gratitud porque fue quien recibió a mis hijos.
Posteriormente, el doctor Gregorio Riera es médico nefrólogo, una persona muy importante, es miembro del board de la International Osteoporosis Foundation, trabaja en Valencia, Venezuela, y escribe el capítulo de marcadores de remodelado óseo, para qué, por qué, cómo usarlos, acompañado de la licenciada Jenny Ramos, que trabaja en el laboratorio clínico con él en Valencia. Gregorio fue presidente de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, de SOVEMO. Enrique Calvo es médico especialista en imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional y actualmente es profesor de la Universidad Nacional y escribe el capítulo de radiología convencional en osteoporosis. El 10º capítulo es escrito a 3 manos, imágenes diagnósticas en osteoporosis. Básicamente es un capítulo que habla de densitometría ósea, de resonancia y de microtomografía. Es escrito por Juan José Haller Raad, que es médico reumatólogo de Barranquilla, expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Su hijo, Juan José Haller Char, es médico de la Universidad del Norte y actualmente está haciendo residencia en medicina interna en los Estados Unidos, y mi persona. Camilo Rueda, que escribe el capítulo de calidad de vida y osteoporosis, es actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, es médico de la Universidad del Rosario, es ginecólogo y especialista en menopausia en el Instituto del Dr. Santiago Palacios en Madrid. Nuevamente Renato Guzmán escribe sobre osteoporosis y enfermedad osteoarticular. Francisco Linares escribe un capítulo de ¿por qué se fractura un hueso? Francisco Linares fue alumno mío, no pude convencerlo que fuera ginecólogo. Francisco fue un alumno brillante y a pesar de eso Francisco fue ortopedista. Es ortopedista de la Universidad Javeriana, especializado en oncología en el Instituto Anderson en Houston, y actualmente es profesor de la Universidad Javeriana en ortopedia. Sergio Mejía es compañero mío de Colsubsidio, es ortopedista y escribe la perspectiva de un cirujano ortopedista ante la fractura osteoporótica. Ahí termina la primera parte del libro. En la segunda parte se llama tratamiento y empieza, igual que la primera parte, con una sección grande que se llama ¿a quién tratar? Lo escribimos a 2 manos con Renato, a 4 manos, porque es la pregunta del millón. ¿Y a quién tratamos? Con medicamentos costosos, largos, que no dejan de tener efectos adversos, etc. Ahí damos algunas guías y abre el capítulo de tratamiento que sigue con el papel de la nutrición en osteoporosis, escrito por la doctora Adriana Camero, que ya mencioné, es médica de la Universidad Javeriana y ginecobstetra de la Universidad Militar, y la doctora Ángela María Alviar, que es médica y ginecobstetra de la Universidad Javeriana, compañeras mías del Hospital de la Policía. El doctor Carlos Rangel es médico fisiatra, actualmente director de la Clínica del Bosque, junto con la doctora Maritza Angulo, también médica fisiatra de la Universidad del Bosque, escribe un capítulo sobre ejercicio y masa ósea. Y Renato, en uno de sus temas favoritos, escribe sobre calcio. Seguidamente, hay un gran capítulo de vitamina D escrito por Ariel Sánchez. Ariel Sánchez es endocrinólogo argentino. Él trabaja en la Universidad de Rosario, es una persona muy importante en el mundo de la vitamina D, tiene múltiples publicaciones y hace un excelente capítulo. Y el doctor Germán Marón Castañeda escribe sobre terapia de reemplazo hormonal en osteoporosis. Germán es médico de la Universidad del Rosario, ginecólogo, endocrinólogo y actualmente profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad del Bosque. El doctor José Alberto Hernández Bueno es médico ginecólogo, endocrinólogo, tiene su propio instituto en el Distrito Federal, es expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral y nos escribe sobre tibolona, concepto STIR y su efecto en el hueso. SERMS en osteoporosis es un capítulo que escribo yo. Posteriormente Luis Martín Uribe escribe sobre calcitonina. Luis Martín Uribe es compañero también de nosotros en la universidad allá en la Javeriana de pregrado, pero Luis Martín hizo residencia en el Militar. Es ginecólogo, endocrinólogo y escribe un muy buen capítulo de calcitonina. A 4 manos, Monique Chalem y yo escribimos sobre bifosfonatos. Monique es médica reumatóloga
expresidente de la Sociedad Colombiana de Reumatología y de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, muy amiga y compañera de muchas aventuras. Se excusó también porque está en San Francisco en el Congreso de la Academia Americana de Reumatología. Martín Vázquez es endocrinólogo de la Universidad Javeriana, trabaja en Medellín, tiene su propio instituto y escribió un capítulo sobre hormona paratiroidea. Santiago Palacios es médico de la Universidad Complutense con doctorado, tiene uno de los institutos de investigación femenina más grande en Europa, ha sido presidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia y escribe un capítulo sobre estroncio. Y Renato Guzmán y yo escribimos un capítulo sobre denosumab, que es un medicamento que abre la puerta a los biológicos en el tratamiento de la osteoporosis. Clarita Malagón es médica pediatra de la Universidad Militar, especializada en reumatología pediátrica en la Universidad de Pittsburgh y escribe sobre alteraciones de la mineralización ósea en los niños. Elías Forero es médico reumatólogo de la Universidad Nacional, escribe sobre osteoporosis secundarias, es profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, y osteoporosis de glucocorticoides lo escribe el doctor Ernesto Canalis. Canalis es expresidente de la Sociedad Americana de Metabolismo Mineral, es una persona muy importante, el médico que más publicaciones en el mundo tiene de osteoporosis glucocorticoideas y realmente es una figura mundial en este tema. El grupo de Medellín del doctor José Fernando Molina escribe osteoporosis masculina. José Fernando es médico reumatólogo de la Universidad de Tulane y actualmente tiene su propio instituto en Medellín, es hijo de una figura de la reumatología en Colombia como el doctor Javier Molina, profesor de todos nosotros, y su grupo de trabajo es muy importante, escribe sobre osteoporosis en el hombre. El grupo de Cecimín de cirugía de columna, creo que por aquí voy a entrar a mi buen amigo Pepe Rugeles, el grupo de Jorge Ramírez, Pepe Rugeles y Juan Manuel Sierra, un grupo de cirujanos de columna maravilloso, escribe el capítulo de osteoporosis y fracturas vertebrales. Un excelente capítulo sobre una de las patologías más graves que existen en la osteoporosis, como es la fractura vertebral. Juan David Valencia es médico de la Universidad Bolivariana, ortopedista, especializado en cáncer y ortopedia en la Universidad de Bolonia, trabaja en Medellín, y finalmente, nuevamente, Francisco Linares escribe sobre osteoporosis y cáncer. Esa es la obra, tiene en total 2 secciones, 33 capítulos y 781 páginas. Escribió el conde Tolstoy que nada nos llega tan de repente como la vejez. Lo grave es que nos llegue por medio de una fractura, que ese sea el aviso. Y es muy grave porque el 70% de las osteoporosis se diagnostican cuando ya el paciente se ha fracturado. No se diagnosticó antes. El problema que tenemos hoy en día es que la expectativa de vida ha aumentado muchísimo. Hoy en día tenemos expectativas de vida por encima de 80 años. En Colombia tenemos 73 años en hombres, 76 años en mujeres, según los últimos datos del DANE, pero la edad de la menopausia sigue siendo la misma, 50 años. En los aforismos hipocráticos, Hipócrates escribía que era a los 50 años, pero la expectativa de vida eran 40 años. Hoy en día sigue siendo 50 años la menopausia, pero la expectativa de vida es muy grande. Entonces nos queda una gran ventana en la cual la mujer sigue viviendo sin los estrógenos, antinatura. ¿Y por qué digo mujer? Porque de 5 pacientes con osteoporosis, 4 son mujeres. Ese es el drama que tenemos. Y la morbilidad en la mujer posmenopáusica es muy importante, desde los 40, 45, que empieza el periodo de transición hasta la muerte, y siempre la pérdida de masa ósea, la osteoporosis y finalmente la fractura es lo que la pone en peligro. A veces yo comento que las mujeres mayores se dividen en 2 grupos, las que se han fracturado y las que no se han fracturado. ¿Por qué es tan importante? Porque 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 5 hombres va a sufrir una fractura a lo largo de su vida. Es una estadística aterradora.
y en mujeres el riesgo de fractura supera el riesgo de cáncer de mama y ginecológico juntos. Y es muy grave el cáncer de mama y ginecológico, pero casi nadie se acuerda de la osteoporosis. Y cada vez vamos a tener más fracturas osteoporóticas. Y cada vez la morbilidad atribuida solamente al envejecimiento, que está en azul oscuro, fíjense cómo se altera la morbilidad, si hay una fractura de muñeca o si hay una fractura de fragilidad, y ni se diga si hay una fractura de cadera. Estamos ante una epidemia y, como bien la definió la Organización Mundial de la Salud, estamos ante la epidemia del siglo XXI, la osteoporosis. Si una mujer se fractura la muñeca, multiplica por 2 el riesgo de una fractura vertebral. Si se fractura una vértebra, por 5 el riesgo de una fractura de cadera. Y si se fractura la cadera, por 2 el riesgo de morirse. Esta es nuestra querida Inger Lundgaard, una actriz sueca, y miren lo que sucedió con ella. Esta es la paciente que nosotros debemos tener. ¿En dónde estamos entonces en tratamientos para osteoporosis? Quiero parafrasear aquí a Churchill. No estamos en el final, ni siquiera estamos en el comienzo del fin. Quizá apenas estamos en el fin del comienzo. Y seguimos trabajando. La semana pasada, toda la semana estuve en el Congreso Boliviano de Obstetricia y Ginecología, pero fue solo una disculpa, porque quería reunirme con mi buen amigo Santiago Palacios, este soy yo, para terminar esta obra que la hemos terminado. Algunos de los que están aquí han escrito en esta obra, Carlos, por ejemplo, por mencionar solo uno, Carlos Cano. El año entrante, ojalá en este mismo noble salón, vamos a lanzar el libro Climaterio y Menopausia, una visión clínica. Ya está escrito. Ese libro lo hemos escrito entre mi persona y el doctor Santiago Palacios, que ya lo mencioné, una de las personas más importantes en el mundo en menopausia. El doctor Carlos Fischner es el nuevo presidente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, y se ofreció a escribirnos el prólogo del libro, y el epílogo del libro lo escribe el doctor Ulf Utian, director emérito de la Sociedad Norteamericana de Menopausia. De manera que seguimos trabajando, seguimos haciéndole. Y con cada conclusión que sacamos se nos abren nuevos y más difíciles interrogantes. Pero debemos seguir investigando, debemos seguir trabajando, debemos seguir perseverando. ¿Por qué? Por muchas razones, pero sobre todo por amor. Escribir un libro es una quijotada. Los que han escrito aquí libros saben que es una quijotada. Pero de quijotes es que estamos llenos la ciencia. Solo de quijotes. Y amor a la medicina. Cuando uno ha estado rodeado todo el tiempo de profesores, de alumnos, de compañeros, de hijos que todos los días preguntan, anoche nos acostamos a la medianoche con Ana María estudiando la anatomía del cuello. Por último, Mary, Armando, los que están aquí, compañeros míos, por último entendí yo el cricoides y el cartílago de no sé cuántos. Gracias, Ana María, por explicarme eso. Por amor a la medicina. Y quiero dejar el mensaje finalmente en esta academia de la importancia que tiene la investigación científica, la metodología, la evidencia, pero con amor. Si no, no somos nada. Y finalizo con esta frase que la decía mucho mi querido tío José Elías Aguad. Infeliz el hombre que camina una legua sin amor, porque va llevando a cuestas su propio funeral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. Ha sido una presentación excelente sobre un libro que se ve excelente además. Mis felicitaciones y muchas gracias por recordarnos que las cosas que se hacen con amor quedan bien hechas. Las otras quedan, pero las que se hacen con amor quedan bien hechas, generalmente. La academia ha tenido a bien pedirle al profesor Antonio Iglesias que haga
el discurso de orden para recibir a nuestro nuevo miembro de número. Tenga la bondad de tomar usted la palabra. Buenas noches, señor presidente Juan Mendoza Vega, los hermanos de la dirección de la academia, señores secretarios, señores miembros de número de la academia, señores miembros correspondientes, doctor David Vázquez Aguad, señora Marcela, hijos, invitados especiales, Ruby, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, colegas y amigos. Para mí es un honor hacer esta presentación de este libro de David Vázquez. Es extraordinario este libro. Yo, con el doctor Rudolf Martínez, me puse a revisar la bibliometría de la osteoporosis en Colombia y hicimos un trabajo bastante difícil porque conseguir información de la osteoporosis es muy complicada, sobre todo publicaciones antiguas. Esto es una enfermedad que es muy antigua, por lo menos en el libro pudimos analizar que eso se remonta hace 4000 años antes de Cristo. Pero una persona brillante como el doctor Fuller Albright, en el Mass General Hospital en el año de 1941, él se sentaba a estudiar el metabolismo calcio y mineral. Yo creo que el doctor Alfredo Jacome sabe muy bien la historia del doctor Fuller Albright. Albright podía durar 6 meses un paciente en el Mass General Hospital, o 1 año, estudiando el metabolismo de calcio y mineral. Y así de esa forma describe el hiperparatiroidismo con Ray Feinstein, hace un libro extraordinario, y además de ello describen la displasia fibrosa, el pseudohiperpara, o sea, la osteoporosis, y ellos mismos clasifican la osteoporosis en esa época en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 la posmenopáusica y la tipo 2 senil. Desde esa época Albright ya empezó a dar tratamiento con hormonas. Yo pienso que en la historia nosotros los médicos ignoramos la importancia de médicos tan extraordinarios como ese grupo. Y voy a remontarme más atrás. Precisamente la osteoporosis no se conocía, nadie hablaba de osteoporosis. Hasta el siglo más o menos XVIII, cuando John Hunter, en el año de 1770, empezó prácticamente a hablar de osteoporosis. Y en el año de 1833, el profesor Lowenstein define osteoporosis. O sea, pero ya alguien habla de esto. Creo que Cooper, en el 1824, define algo de la fractura, es por primera vez que se habla de fractura del esqueleto, y además de ello, el mismo Charles Dickens, él es el que define o se dio cuenta de la escoliosis de algunos miembros en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra? No existían más casos de raquitismo en el mundo en Londres del siglo XIX y del siglo XX, al comienzo del siglo XIX y siglo XX. Allí ya se describe la primera epidemia, para llamarlo así, de raquitismo. Porque no había radiación solar, eso Londres nunca había radiación solar, y el aceite de hígado de bacalao se describe a finales del siglo XIX. Hicimos un análisis con el doctor Alfredo Jacome de la importancia del aceite de hígado de bacalao, que era el tratamiento que se le daba a todos los niños, porque a todo el mundo los obligaban a tomar aceite de hígado de bacalao, sin saber nuestros padres que estaban ayudando a resolver un problema de los huesos, porque prácticamente había muchos casos que podían tener raquitismo en ese momento y por lo menos podían solucionar eso. Yo en el año 91, para apartarme un poquito de esto, el doctor Camilo González Pozo, que era el ministro de Salud de ese momento, me mostró una radiografía de los niños del Cauca Suárez, en Cauca, en ese momento. Yo cuando vi la radiografía dije, no, esto es un raquitismo. Entonces, como yo era el director del instituto, me fui con un grupo del instituto y estudiamos un clúster de raquitismo por un problema del receptor de la vitamina D, que ahora está en boga en este momento, y en ese momento empezamos a tratar y a escribir sobre vitamina D. Aquí nadie hablaba de vitamina D ni en Latinoamérica, pero con ese clúster que escribimos de raquitismo de los niños del Cauca, que hace como una semana hablando con la periodista española Salud Hernández, yo le dije, eso hay que revivirlo,
porque al señor Temístocle, que era gobernador del Cauca, yo le di una cantidad de frascos de calcitriol y vitamina D para tratar a todos estos niños del Cauca, pero desde ahí que yo salí del instituto nunca más supe del problema del raquitismo, de los problemas óseos. Entonces, esto lo que es la trascendencia del hueso. Nadie hablaba de enfermedad de los huesos. Es un tema vedado por los médicos y a pesar de que los ortopedistas realmente tratan el problema de las fracturas, era un problema que eso no se estudiaba. ¿Por qué se fracturaba una cadera? Nadie le paraba bola. O sea, no había ningún interés de los huesos. Tuvimos el trabajo también de hacer un trabajo, 2 libros sobre enfermedades metabólicas óseas, donde analizamos no solamente la osteoporosis, como este libro tan extraordinario de David Vázquez. Yo creo que vale la pena que se revise un libro y un tomo extraordinarios. Tuve el privilegio de leerlo cuando salió el libro, y me llamó la atención porque es muy interesante leer cada capítulo que él tiene. Yo creo que David tuvo una característica importante en ese libro, que reunir tantos médicos en un solo fin es muy difícil, pero tuvo la oportunidad, el deseo, el entusiasmo de reunir tantos grupos de especialistas en diferentes áreas que lo pudo hacer y pudo coordinar una obra extraordinaria y maestra. Yo realmente cada vez me emociono cuando veo ese libro porque yo creo que ahí está resumido todo. Yo creo que a David no se le escapó nada en ese libro. Todos los temas están tocados. Creo que todo se tocó. Yo pienso que no hay nada que no se les haya escapado. La epidemiología de la osteoporosis. Hablar de la epidemiología de la osteoporosis es muy complicado porque en el año 2003 se hablaba de un problema de no sé cuántos millones de dólares, cuesta billones de dólares el tratamiento de la fractura. Ningún país sabe cuánta gente se fractura. Por lo menos en Estados Unidos, donde existe un poco de estadística, se sabe cuántas fracturas de cadera hay, de fractura de coles, fractura de etcétera, pero en nuestro país es muy frecuente la fractura, porque cada vez la población colombiana se envejece más y cada vez vamos a tener más problemas de osteoporosis y más problemas de vitamina D. También estudiamos lo que es la deficiencia de la vitamina D. Siempre me ha preocupado este tema de los huesos y me tuve 10 años haciendo un libro sobre historia de la vitamina D, pero trataba de averiguar qué había pasado a través de la historia, a través del tiempo con la vitamina D, y así pude conseguir unas tesis francesas, que eso por lo menos me ayudó a quién describe las cosas en cada tema y en cada área. El problema de nosotros los médicos es que a veces no recordamos lo que ha descrito las demás personas, los que se antecedieron. David en sus frases, en su fraseología que nos expuso hoy, yo pienso que nos puso a pensar, lo más importante desde la primera lámina hasta la última. Realmente, para hacer un libro es una cosa bastante compleja, requiere tiempo, dedicación. Marcela, que está acá con sus 2 hijos, yo creo que tiene la paciencia, como tiene mi esposa Janet, de permitirme poder dedicarme a escribir libros de historia, porque eso todavía es bastante complicado. Conseguir la información histórica es bastante difícil. Y así de esta forma me remonto ya en la década del 70 en la escuela de Lyon, que dos personas tan extraordinarias como Pierre Delmas y Pierre Menier. Pierre Delmas en Lyon empezaron a hacer un estudio de enfermedades metabólicas óseas. Hablaban de la enfermedad de Payet. Aquí se decía que no existía el Payet. Y nosotros pudimos demostrar que existe el Payet autóctono. No tenía que haber antecedentes caucásicos en blancos, sino que existe el Payet. Ya me explico. Así como la osteoporosis tampoco se hablaba. En el 70, en el 80, en el 90, a pesar de que el año 93 es que se define la osteoporosis como un problema, un defecto de la microarquitectura de los huesos, a partir de esa época. Después, para hacer la CON, en los cuales, con el doctor Niño, que ahora está viviendo en Estados Unidos, el doctor Enrique Aldíaga, con el doctor Carlos Mautolén, allá en el Cono Sur, hicieron un libro también importante de osteoporosis en esa época, pero realmente quiero resaltar la labor de Renato y David Vázquez Aguad, realmente porque se propusieron a partir de los calores de los vinos, sobre todo vino tinto,
que de todas maneras mejora la parte cardíaca, irriga mejor, y entonces tiene mayor idea para producir más capítulos de este tema. Realmente pudieron lograr una gran obra maestra. David, realmente te felicito a ti y a tu esposa y a tus hijos, porque yo creo que escribir un libro denota un agradecimiento a la familia, y a todos ustedes por escuchar, y yo los invito a que lean ese libro extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iglesias, por recibir a nuestro recipiendario. Este es el momento adecuado para presentar excusas a nombre de nuestro secretario perpetuo, el profesor Hernando Grot, y de nuestro tesorero, quienes por razones de salud no nos pudieron acompañar. Y para dar la buena noticia de que el número de la revista Medicina correspondiente al periodo julio-septiembre de 2015 está a la mano para quienes lo quieran recibir. Vamos ahora a la ceremonia solemne de recepción de nuestro nuevo académico. Les ruego ponerse de pie. Doctor David Vázquez Aguad, ¿promete usted como miembro recipiendario de número de esta Academia Nacional de Medicina cumplir con las normas institucionales que la rigen? Sí, prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ellas su nombre será enaltecido. Bienvenido. Muchas gracias. El diploma que se entrega dice República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro de número al doctor David Vázquez Aguad y le expide el presente diploma de acuerdo con los estatutos, fechado en Bogotá a 5 de noviembre de 2015 y firmado por toda la Junta Directiva. Muchas gracias. Los miembros de número nos distinguimos por una medalla que usted tendrá la bondad de poner a su esposo en el pecho. Me quiere pinchar. Tenemos que cambiar ese sistema. Ese brochecito nos está dando mucho problema últimamente. Hay que hacer un curso antes. Sí, y tener unas manos. Muy bien. Muchas felicitaciones para usted también. Pueden sentarse. Creo que hemos tenido esta noche una sesión muy brillante, una sesión muy agradable y una sesión, como decía el doctor Iglesias, colmada de información, especialmente para quienes somos más ignorantes en ese campo, de manera que nos tocará empezar a revisar nuestras ideas y a leer probablemente las páginas de este tratado que se ve tan completo. Tengo un reclamo que hacer. Siempre, desde que comenzó la medicina basada en la evidencia, he sostenido que no existe la evidencia en medicina, que lo que estamos haciendo es basarnos en la mejor información disponible y que deberíamos decirle así, medicina basada en la mejor información disponible, porque lo que en inglés se dice evidence no es lo que en español significa evidencia, de manera que, pero veo que eso ya no se va a poder, porque ya por todas partes se habla de evidencia. Solo quiero rogar que, además de basada en la mejor información disponible, nuestra medicina siga siendo basada en la persona.
porque es evidente que si enfocamos nuestro interés en la persona que tenemos delante, en ese ser humano, especialmente si es mujer, que nos pide auxilio, vamos a tener en cuenta muchos aspectos que no siempre figuran en la información científica pura y que son importantes porque son los que hacen la diferencia entre un excelente tratamiento y un tratamiento verdaderamente excelente para la persona que tenemos enfrente. Yo creo que seguiremos insistiendo en esa medicina basada en la persona, que es tan importante como la medicina basada en la mejor información disponible y que no se choca con ella porque son perfectamente compatibles e incluso, diría yo, ampliamente complementarias. Muchas gracias, doctor Aouad, por doctor Vázquez Aouad, muchas gracias, doctor Iglesias, por esta noche tan excelente. Cumplido el orden del día, se levanta la sesión.